If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, soy Pipe Bravo de Superlitio y los estoy invitando este 16 de noviembre a la celebración de los 20 años de nuestro disco Tripping Tropicana. Será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, no se lo pueden perder, los esperamos. Un abrazo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org. Sonido Libre Podcast. Cuando lo empezamos no sabíamos que se iba a llamar Tripping Tropicana, pero sí teníamos muy claro con qué estábamos jugando, con qué influencias, qué referencias teníamos de sonido, cómo queríamos sonar, qué cosas de nuestros discos eran clave, o sea, de nuestros artistas favoritos eran claves ahí. Entonces el disco siempre fue una cosa muy conceptual. Es un disco que tiene casi como toda una historia mitológica detrás de él, ya en su formato físico. Y la gente que lo tiene lo atesora mucho, y yo sé que hay mucha gente que ha hecho todo un trabajo arqueológico de ir a buscarlo, de conseguirlo, y hay gente que ha pagado hasta cifras ridículas. Finalmente ahorita ya estamos como en el proceso de finalmente poder editar el disco en vinilo. En el show de Julio Mario va a estar Tweety con nosotros, tocando algunas de las canciones, viajes de Argentina. Y Rock al Parque lo que vamos a estar haciendo es como un barrido de la música que la gente disfruta de nosotros, pero pues con un show de gran escala. Hola, Iván Zainea te saluda. Gracias por seguirnos y darle play a tu dispositivo para descubrir historias detrás de la música independiente y alternativa de Colombia y Latinoamérica. Si te gusta esta edición, te agradecemos también compartirla y ayudarnos a crecer en audiencia. Superlitio es una de las bandas más importantes del rock colombiano. Iniciaron en mayo de 1996 bajo un experimento, si se puede decir así, en el bar Plaza Sésamo, en Cali, al integrar músicos de varias bandas. Posteriormente publicaron 2 álbums, Marciana y Sonido Mostaza. Luego, una gira por Estados Unidos, de allí un sello los fichó y justo para esa época de la historia, y llegando a Nueva York, cayeron las Torres Gemelas, así que regresaron a Colombia para componer un nuevo álbum que sería posteriormente grabado en Los Ángeles y de la mano de uno de los productores más aclamados de Latinoamérica, el que algunos llaman el cuarto soda, Tweety González. Y así, en el año 2004, lanzaron Tripping Tropicana, disco que también los llevó a MTV con el video de ¿Qué voy a hacer? Y a ser nominados como Mejor Nuevo Artista de los Grammy Latino y también nominados a Mejor Álbum de Rock en los premios Lo Nuestro. Tripping Tropicana es uno de los álbumes más importantes de nuestra música, en mi opinión personal, y como también lo corroboran listados importantes, como los 50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI de la Rolling Stone, en el que el gran Ricardo Durán lo colocó en el 7º lugar. El álbum cumple 20 años en el 2024 y la banda lo celebrará en un show el próximo 16 de noviembre en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, en una presentación en la que estará Tweety González presente y justo una semana después de su regreso a Rock al Parque, la cual será el domingo 10 de noviembre en el escenario Plaza del Parque Simón Bolívar. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de compartir con Pedro Robeto, bajista de la banda caleña, con quien charlamos de esos primeros sonidos presentes en su casa, del sonido con el que llegó a Superlitio y claro está, del tripping. Su sonido, el concepto, su lado A y su lado B, de la distribución del álbum en físico, de cómo la banda ha mutado en la industria musical, de su trabajo como productor y cómo, bajo ese rol, percibe hoy en día el tripping. Su opinión de los productores que ha tenido Superlitio, Tweety González, Rafa Sardina y Richard Blair. También de Aterciopelados y los Petit Felas, de lo que será el show del Julio Mario y la presentación en Rock al Parque. Queremos agradecer a Luz Adriana Ramos, de Ramos García Comunicaciones, por hacer posible esta entrevista. Y sin más introducción, en la edición 130 de Sonido Libre Podcast, Pedro Robeto de Superlitio. Mi estimado Pedro Robeto, ¿cómo va todo? Todo muy bien, preparándonos aquí para todo este bororo de fin de año y bueno, trabajando otras cosas, producciones,
camello de estudio que no para nunca y también con la banda y pues preparando ya, hicimos como ciclos de ensayos iniciales a pegarnos una ensayada más amarrada con todo lo del Julio Mario Santo Domingo y la celebración de los 20 años del tripping. Súper, súper. Bueno, obviamente el fuerte es hablar del tripping, Sí, pero pues yo quiero irme unos años atrás. ok. En tu niñez, ¿qué se escuchaba en tu casa? ¿Qué música oía? No sé, vienes de una familia de artistas o Vengo artistas. de una familia de melómanos. Ok. Mi mamá me ponía. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Muchas cosas cuando chico y cosas que hacía en mi casa. Mi papá siempre ha sido muy de jazz y de música clásica. Mi mamá era un poco más de boleros y de cantautores Sí. y de los Beatles. Recuerdo mucho de chiquito nos ponía como cosas de los 80s que estaban como de moda. Entonces teníamos por ahí un vinilo del Thriller de Michael Jackson. También teníamos como el soundtrack de John Williams de Star Wars, del episodio 4. Eh, Mi mamá me ponía mucho un cantautor norteamericano que se llama James Taylor. Ujú. Y también recuerdo por ahí unos vinilos que tenían mis padres de los Beach Boys. ¿Y qué más habría por ahí? Eh, Tal vez cosas como muy latinas, Roberto Carlos, ¿sí? Como ese tipo de artistas. Eh, y ya, pero sí crecí como con música sonando alrededor. Y quizás lo primero que descubrí fue como audífonos, que el estéreo de mis padres tenía como unos audífonos viejos y me ponía audífonos y eso pues empezó como a meterme un poco más en la música y lo primero pues antes de ser músico como muchos fui y sigo siendo como melómano, coleccionista y amante de la música y tengo discos, CDs, vinilos y bueno, una cantidad de cosas que he acumulado en estos 40 y pico años de música y que me sirven un poco de biblioteca, referencia, pero pues ese es realmente como mi inicio en la música, como fan de la música, melómano y coleccionista eventualmente. Yo no sé, me atrevería a decir algo, de pronto leyendo la historia, cuando uno escuchaba música con audífonos, bueno, lo hago, Sí. pero obviamente la sensación es distinta y de pronto, no sé, quizá como la vida te llevó a ser productor y a ver la música de otra manera, entenderla, ¿no? De pronto por ahí fue como la semilla, me atrevería a decir yo. Es así tal cual, es así tal cual. Sí, la producción fue eso, sin duda es como perderme en audífonos y perderme en la música y oír y cuestionarme cómo se hizo esto y ver los créditos en los CDs y en los discos y dónde se grabó y entonces yo por cada disco que aprecio y admiro, pues sé quién tocó o qué banda, sé en qué año lo hizo, sé quién fue el productor, quién lo mezcló, quién lo masterizó, qué estudio, entonces tengo como una fascinación con el otro lado del vidrio, como decimos los músicos, pues del Sí. lado ya un poco más, digamos, lo técnico, de diseño sonoro, pero sí fue mucho los audífonos y tengo, no sé, en este momento por ahí 10 pares de audífonos que he roto todo el tiempo y es como mi modus operandi a la hora de escuchar música, ¿sí? Y se vuelve como una cosa muy íntima, ¿no? Como que no comparto mucho eso sensorial con las demás personas. Siempre era así pues cuando hemos girado con la banda, en vans, en aviones, es con audífonos, desconectado. Con mis padres cuando viajaba de chiquito era con audífonos. En esa época tocaba empacar las billeteras de CDs, no sé si te tocó eso, que Sí, uno sí, sí. metía como 25, y era un paquetote gigante súper grueso lleno de discos. Y ese fue como, sí, eso es como la semilla de la producción. Y el bajo llega un poco después, ya siendo coleccionista y teniendo amigos músicos y gente que le gustaba el rock. Tenía un amigo guitarrista y tenía otro amigo que tocaba batería y como pues yo siempre hago la broma de que mis amigos decidieron armar una banda, pero escogieron los instrumentos chéveres. Entonces me dejaron a mí el bajo y nada, empecé ya habiendo pasado también por piano, algo de saxofón pero nada como que me había agarrado y fue realmente el bajo, pero más en la función de tocar con otras personas, ¿sabes? Porque es que usualmente cuando uno está en clases de piano, pues está uno solo.
y es uno contra el instrumento y uno interpretando, pero el bajo pues me puso a tocar con otras personas, a probar ideas, a oír otros instrumentos sonando a la vez conmigo, y creo que eso sí fue lo que despertó realmente como la pasión de seguir en la música. Ok, pues sí, bueno, pasaron bandas, por ejemplo, que Cabra fue importante en tu vida, yo creo, con el Sí, Alambique, fue el álbum este. se llama Alambique de Juguetes, sí, eso es un disco que hicimos por allá en la Edad de Piedra, allá en los 90 y pico. Sí, sí, pero todo ese proceso de que Cabra, de Cali Rock, como de esa escena de Cali, pues finalmente es como lo que nos llevó a formar Superlitio, pero también como a crecer rodeado de una comunidad de amigos músicos y de gente súper talentosa, o sea, digamos, de esa escena de Cali, pues los que sobrevivimos somos nosotros, Superlitio como tal, pero en ese momento en la ciudad había gente muy pila haciendo música, con bandas muy interesantes, explorando cosas también, pues de muchos géneros distintos, y entonces creo que la ciudad tuvo una época muy bonita en los noventas como de gente haciendo música alternativa en el marco de ser bandas de rock, pero todas sonando muy diferentes. Y eso es un poco como de ese sancocho y de esa escena es que nace la banda. Sí, justamente ahí como que el elemento funk, diría yo, que viene de que Cabra, pues fue algo que marca también, Sí, no sé, la construcción del sonido, ¿no? Porque todos venían, sí, como de distintas sí, yo sonoridades. venía, yo venía de una banda que era como más funkera, pero también como una influencia muy fuerte de Soda Stereo en unas cosas. Sí. Y yo en esa época, pues 90, niño groncheto, amante como del rock alternativo, pues como pesado y oscuro, pero también pues estudiando muchísimo los Red Hot Chili Peppers, y me tocaba todo el Blood Sugar Sex Magic y me aprendía las líneas de Flea, como que eso fue permeándome. Después apareció Jamiroquai y eso también se volvió como una referencia importante. Y creo que cuando ya llegamos a formar Superlitio, todos llegamos como de distintas bandas, influencias diferentes, y marcados un poco por eso, pero también con la sensación muy clara de que lo que queríamos era hacer buena música y no casarnos con un género, sino como explorar libremente, ¿sí? Quizás nos habíamos cansado de tocar 10 canciones que todas eran fonqueras o gronchetas o alternativas o lo que fuera, sino como realmente como abrir un poco más el espectro. Y eso pues de alguna manera fue lo que nos emocionó mucho de poder hacer música juntos en los inicios de la banda, como esa libre exploración creativa y musical. Esa libre exploración yo creo que los llevó pues a tener un estilo propio, ya que justamente el tripping tropicana fuera como muy difícil de encasillar, ¿no? Me acuerdo que por ahí en algún lado mencionaban ustedes, creo que era lejos en una entrevista, en donde el tema de la distribución del álbum en físico en esa época pues era muy difícil como para Mm. hacerlo porque, bueno, ¿esto a qué suena? Sí, yo creo que nosotros siempre hemos sido una banda no comprendida por la industria de la música, Ajá. respetada y pues como que se reconoce el trayecto, pero la gente nunca se ha atrevido a apostar mucho en nosotros porque somos una banda que todo el tiempo está cambiando, como muy camaleónica en ese sentido, y el sonido, como que nosotros no vamos a hacer 20 canciones como Te lastimé, ¿sí? O por Ujú. hablar de algo pues como muy reconocido de la banda. O no hubiéramos hecho un disco igual al tripping después de haber hecho el tripping. Y eso Claro. usualmente en la industria dificulta que la industria sepa qué hacer con ese tipo de bandas. Entonces, el disco fue difícil de distribuir porque no era fácil como decir esto es rock alternativo y suena parecido a estas otras bandas, estos artistas. Entonces, empaque este disco al lado de esto. Sí, había demasiada diversidad. Había casi que un borde donde también entraban elementos muy latinos a fusionarse ahí, y eso hacía que te saliera del espectro del rock, pero para hacer world music o música como del mundo, pues de repente aparecían guitarras distorsionadas y cosas como medio rapeadas, entonces se salía también de ese mundo. Entonces, eh, pues sí, fue un disco hecho realmente porque así sentíamos la música y nos gustaba, y en últimas creo que la gente también lo recibió de esa forma, como algo de un espíritu muy libre, y también como de una exploración musical que la gente cuando ya pudo oír el disco de principio a fin, pues entendió que había un viaje ahí, y eso pues realmente es como lo que alude el título del disco, ¿no? Como de esto de estar viajando un poco por este mundo tropical imaginado, todas estas influencias, y obviamente pues dentro del contexto de una banda de rock and roll.
Ahorita que mencionabas el tema de las guitarras y también otra ahí que me acuerdo que mencionaba Alejo y era que creo que la radio americana cuando sale que voy a hacer como sencillo, le quería quitar las guitarras del final, las distorsionadas, como para, no sé si hacerlo más comercial y más digerible. Sí, eso es cierto. Muchas veces decían, pero por favor quítenle esa parte de las distorsiones, porque nos gusta la cumbia y nos gusta la voz, pero cuando llega a eso, pues no No. es, no funciona en la radio. Pero pues no, es que la canción la hicimos así. Yo creo que ahí nosotros aprendimos una lección muy rápida y es que uno como artista tiene que ser como muy fiel al credo creativo que uno tiene. Uno puede explorar distintas opciones para mercadear y difundir la música y todo, pero ya cuando eso empieza a comprometer lo que uno está haciendo artísticamente, creo que también ahí pues uno empieza ya a jugar con el espíritu de la banda y con lo que la banda representa naturalmente y eso a veces la gente yo creo que se da cuenta cuando es algo como forzado. Y tampoco nos ayudó mucho en esa época, para ser honesto, que había artistas colombianos que les estaba yendo muy bien, por ejemplo Juanes, con un sonido más limpio, menos agresivo, menos distorsionado, y nosotros sí, sin miedo a la chancleta, le metimos perrenque a eso porque nos gustaba, o sea, es como parte de lo que sentíamos en esa época, como que nos definía a nosotros como banda, tener distorsiones. Entonces, nada, pues sí, sí fue algo sugerido infinitas veces, pero pues nunca cedimos ante eso. No, yo creo que le hubieran quitado eso y se pierde mucho power de esa canción. O sea, cuando llegan las guitarras, hombre. Claro, claro, no. Y eso tiene una razón de ser también dentro de la misma canción, y es que eh, hay un momento también como del personaje, ¿sí? Que es cuando ya, pues en efecto, sí, como que pierde la cabeza por esta persona, y ese momento como de explosión de la banda representa un poco esa sensación. Entonces la canción hubiera perdido muchísimo de lo emocional en su viaje si no tiene ese momento como de explosión. Pero cuando, bueno, no sé, o sea, hablar del tripping se nos pueden ir horas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí, yo no sabía, por ejemplo, que los vientos ahí los hicieron unos músicos de Earth, Wind and Fire, Sí. que pues esos grandes ligas. Pero hoy en día cuando lo escuchas como productor, quitándose el lado pues del bajista, Ujú. y en físico como se debe y como yo lo tengo aquí firmado por el... Falta la firma de ustedes porque esta es la firma de Mauricio, que tuve Sí, la oportunidad de wow. entrevistar el año pasado. Pero cuando lo escuchas, no sé, tiene ese ritual con los audífonos y todo, y miras atrás, no sé, ¿qué sentís? ¿Cómo lo escuchas? Sabes que yo me he puesto como la tarea de hacer eso solamente este año. Yo no había escuchado el disco desde que lo hicimos, Ajá. completamente porque tocábamos las canciones seguido en vivo y como que habíamos perdido un poco como, como ese momento de como ya de estar tocando tanto tiempo las mismas canciones, como que ya las versiones en vivo te satisfacen y no necesitas volver a visitar el disco. Sí. Después cuando salió Mauro y hicimos el Calio Sound y entonces Pipe empieza a cantar y todo, pues el foco se ha vuelto más en transformar el sonido de la banda y adaptarnos a la voz de Pipe, y Pipe también como gran compositor que es poniendo unas ideas sobre la mesa y trabajando con eso, eh, que, que tomamos mucha distancia del disco. Seguíamos tocando muchas canciones en vivo porque pues la gente nos las pide, pues qué voy a hacer, sin duda, perdóname, tocábamos de vez en cuando Babylon, Lo-Fi, la hemos tocado un par de veces por ahí. eh, y solo fue hasta ahora que nos sentamos este año como a considerar esto del tripping y que volvimos a tocar las canciones y a ensayarlas, que yo volví a escuchar el disco y lo pude oír con suficiente distancia y objetividad Ujú. para apreciarlo en ese lado de la producción, por lo que yo creo que mucha gente de alguna forma pues valora el disco, y es que es un disco que pues elevó un poquito lo que venía pasando con la música alternativa en Colombia, ¿sí? Veníamos como de un sonido, digamos, muy tradicional de banda por lo que estaba haciendo Atercio, pero ya nosotros al formato de banda cogimos cosas que ya de pronto hacía Sidestepper de música electrónica y las metimos ahí, y el sonido y como que muchas cosas para su momento me parece que eran bastante futuristas y salidas un poco como del molde de lo que estaban haciendo muchas bandas de rock latino en su momento. Y también como esta mezcla latino electrónica rockera
que está también representada en el disco, pues tiene unos momentos mágicos que hoy en día, quizás esas canciones en su momento no eran mis favoritas, pero hoy en día cobran como mucho valor, eh, para yo decir como que, uy, pues madre, sonaba muy áspero y era muy interesante musicalmente y sónicamente el disco. Mucho de eso se lo atribuimos a Tweety, pero ahí hay canciones como una que se llama Mala Hierba, que la hemos estado tocando ahorita para este show del Julio Mario, Sí. otra que se llama Camino, que realmente son canciones que tienen un trabajo de programación y de mezclar lo orgánico con lo electrónico, sintético, súper interesante, y que eso también se ha vuelto parte como de mi lenguaje a la hora de producir, pero creo que la semilla de eso realmente está en el tripping. Ya que mencionas esos elementos, no sé qué tan retador es coger el álbum después de tantos años y tocarlo en vivo justamente por esa adaptación que ha habido. Sí, tiene su reto, pero mira que pasó algo y es como montar bicicleta. Y es que Ok. nosotros tocamos ese disco tantas veces, tantos años, y Tweety nos preparó también para el momento del estudio, que ponele vos que a la semana de venir tocando las canciones ya eran como viejas conocidas y la memoria muscular empieza a cobrar efecto, y el instinto que había detrás de las canciones, ¿sí? Sale como ese, digamos en mi caso, como el Pedro adolescente, pues no adolescente, sino Pedro de 23, 24 años, y el que está dentro de Pipe y todo, como que eso que vive en uno todavía sale también a flote, y la forma en que uno canta y ataca las notas y los acordes y todo, tiene algo muy interesante, y la verdad que nos hemos divertido muchísimo tocando las canciones, y pensando incorporar muchas de esas otra vez como en el repertorio de la banda, porque también ya hemos podido tomar un poquito de distancia pues de algo que nos pasó a nosotros, que es muy difícil, que es como este cambio de voces y de cantantes. Entonces muchas de esas canciones vivían en dos voces de Pipe y de Mauricio, pero cuando las tocábamos pues no estaba ya la voz de Mauricio, entonces las canciones se sentían diferentes, no se sentían igual al disco. Entonces Sí. nosotros tomamos un poquito de distancia con eso. Pero ahora que ya nos volvemos a encontrar después de un tiempo con ellas, y entonces Pipe obviamente se siente mucho más seguro y cómodo con la voz, yo me siento como cómodo de apoyarlo en varias cosas, entonces como que eso yo siento que le ha dado como una vida nueva a las canciones también para nosotros. Ven, ¿este disco aquí en Colombia oficialmente alcanzó a salir o no? Sí, Copia que yo. este disco lo distribuyó en Colombia Universal Music. Ah, ok. eh, y tuvo una distribución física un poco controversial porque no fue un disco, o sea, no se hizo como con el consenso y el apoyo nuestro. Fue una Sí. licencia que se le pidió a la casa, a la disquera principal, que era Cielo Music Group, y ese disco, digamos que salió en Colombia y mucha gente lo compró y lo consiguió, pero curiosamente Universal nunca nos llamó a nosotros a pedirnos, vengan, háganos entrevistas, hablemos de esto, hagamos estas cosas promocionales, sino que simplemente pues se aprovechó el momento de la banda para capitalizar eso, sobre todo porque salió después de la nominación a los Grammys, y era como ellos tratando de cobrar ahí un poquito de interés sobre lo que estaba pasando con la banda, pero no fue una distribución que se hizo en conjunto, en trabajo con nosotros. Entonces creo que ahí se desaprovechó un poco ese momento del tripping en Colombia, lastimosamente. Sí, porque ese disco yo duré toda la vida buscándolo, pues exagerando, porque me Sí, no, es encanta. que muchas veces es un disco que tiene casi como toda una historia mitológica detrás de él, ya en su formato físico, y la gente que lo tiene lo atesora mucho, y yo sé que hay mucha gente que ha hecho todo un trabajo arqueológico de ir a buscarlo, de conseguirlo, sí, hay gente que ha pagado hasta cifras ridículas. Bueno, finalmente ahorita ya estamos como en el proceso, de eventualmente considerar la posibilidad, y esperamos poderlo anunciar pronto, de finalmente poder editar el disco en vinilo, que eso es como algo que se ha venido trabajando y que ya estamos como muy, muy cerca de poder lograr. Obviamente este trabajo, pues como todo el mundo sabe, de hacer vinilos es súper demorado y tedioso, porque pues no hay suficientes plantas en el disco, en el mundo, para toda la demanda que hay, y pues sobre todo cuando uno es un artista independiente, pues no es como que le corran a uno. Entonces estamos planeando poder hacer eso, porque sí sabemos que hay gente que anhela tener la versión física del disco, y pues queremos hacerle como el homenaje que se merece ya en el formato pues rey del mercado, que es tener pues este disco ya en acetato. Vea pues. Y lo que te iba a preguntar era, pues lo bacano de escucharlo, este álbum es también escucharlo justamente en línea, ¿no? No saltárselo. Sí, Pero cuando uno mira el libro, aparece un lado A y un lado B. ¿Eso tuvo ahí que alguna injerencia? ¿Varía mucho? sí, tenía la secuencia del disco,
es Sí. una secuencia que nos costó mucho tiempo llegar al orden final del disco. O sea, la disquera quería una cosa, nosotros queríamos otra, Tweety tenía algo muy alineado a lo que nosotros queríamos. Finalmente, Tweety logró mediar un poco nuestros intereses y los de la disquera, y nosotros siempre veníamos un poco de esa generación que anhela que todo el mundo vea los discos como lo que son, que es como una obra de arte, como un concepto artístico. Ujú. Y el disco desde su creación, o sea, te digo, desde su concepción, de aquí hay un demo y convirtamos esto en una canción y tal, siempre fue pensado como una obra macro de arte. Cuando lo empezamos no sabíamos que se iba a llamar Tripping Tropicana, pero sí teníamos muy claro con qué estábamos jugando, con qué influencias, qué referencias teníamos de sonido, cómo queríamos sonar, qué cosas de nuestros discos eran clave, o sea, de nuestros artistas favoritos eran claves ahí. Entonces, pues si te los nombro, vos los identificás ahí asociados a canciones. Obviamente, a todos nos gustaban los Chili Peppers, pero también nos gustaba Bob Marley, nos gusta los Beastie Boys, nos gusta Depeche Mode, nos gusta Nine Inch Nails, nos gusta Daft Punk. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que empezaron a ser como norte de ese disco. Entonces, el disco siempre fue una cosa muy conceptual y nosotros veíamos algo muy retro en el arte del disco. Siempre lo hablábamos con Dino, que fue el quien hizo el arte del disco, y él siempre decía, no, es que los discos, lo bacán de los discos clásicos es que tienen dos momentos, y es como el lado A y el lado B. Y entonces uno siempre decía, ah, sí, en la primera parte de tal disco estaba tal canción y estas dos canciones eran increíbles. No, pero el lado B es increíble porque tiene este y cierran con este. Entonces había todo un trabajo ahí de la secuencia de las canciones que era muy importante. Y por eso el disco está partido con la versión del trip de No sé si volverá, como ese loop sacado del Ujú. piano, que es el que parte la parte A y la parte B del disco, porque todo eso estaba conceptualizado desde que empezamos a hacer el disco. Súper Obvio bacano. sabíamos que iba a salir en CD, pero en Sí. nuestra cabeza es como, pues tratemos de darle esta forma y este diseño gráfico a la pieza. Y otra cosa que me parece muy bacano son las instrucciones que tiene para escucharlo. Y me puse a mirar acá porque ven así como que aquí de lejos yo te muestro. Pues tengo, solo me faltan los dos primeros. Incluso esta me la firmó alguna vez, a ustedes me la firmaron en un lanzamiento de la tienda de días del 82. Y yo me acuerdo que Alejo cogió la sesión 1010 y dijo, jueputa, estos manes están haciendo plata sin nosotros. Como que no tenía muy, esta versión yo no sé si la alcanzas a ver. Sí, 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 es una reedición que Sí, se ve un poco diferente. El mate, nosotros hemos sacado el DVD original, es mate y este es brillante. sí. Ahí es cuando uno se da cuenta que los distribuidores hacen cagadas como esas, como si uno no contara o no se diera cuenta, pues como si uno no reconociera a los hijos de uno. Sí. Entonces, justamente cogerlo en físico me llamó mucho la atención las instrucciones. Tiene una letra pequeñita ahí, pero es, venga, siéntese, disfrútelo. Tenía muchos Easter eggs ese arte, Sí, encriptados ahí, y la idea era eso, pues porque así crecimos nosotros con los vinilos y con los discos, ¿no? Era como que te metías en el librito, el CD, veías letras y veías fotos y te perdías un poco en ese mundo de esos artistas y por qué estos manes se ven así, por qué se pusieron esa ropa y por qué esa foto. Y yo aprendí eso mucho. Por ejemplo, pues para mí mi banda favorita es Pearl Jam, y Pearl Jam desde el tercer disco, desde el Vitalogy y el No Code, el tema del empaque de los discos y que eso represente algo y que eso invite un poco a la experiencia de sentarse a oír todo el disco mientras uno disfruta un poco de algo que lo acompaña visualmente y táctilmente, pues eso se quedó mucho en mí. A Dino eso siempre le ha encantado y nosotros tratamos dentro de lo que el presupuesto nos permitía y todo, pues poner eso, un poquito de eso en el Tripping Tropicana. sí, tiene unos elementos ahí destacables que toca tenerlo en físico. O sea, con más veras a un anhelo ya tener el vinilo, porque imagino que todo va a estar ahí bien bacano. Sí, total. Pedro, no sé, obviamente el negocio de la música varía. Años atrás, obviamente cuando salió el tripping, al estar con Cielo Group y demás, ¿ustedes creen que ese modelo de negocio, como estaba antes, los frenó de alguna u otra manera lo que puede hacer la carrera, viéndolo hoy en día como una banda independiente? Y yo creo que a nosotros nos tocó una época de muchos cambios sucesivos en la Ujú. industria de la música que nos exigió adaptarnos rápidamente. O sea, nos tocó una época que es la época del tripping, o bueno, pre tripping, que es el artista independiente que prensa sus propios CDs y los distribuye. Entonces, entender un poco cuál es el mundo de la distribución.
Después con el tripping como que llegamos a lo que podía ser como el modelo tradicional de tener una disquera que tenía una distribución con Sony BMG, que cubría buena parte de Estados Unidos, una distribución con World Boomers en Europa, que regó el disco por Europa en una buena cantidad de partes, y esto que estaba pasando en Colombia con Universal. Y tener también pues videos y tener acceso, como muchas bandas de los noventas, a un canal como MTV que hacía una promoción y una difusión tremenda. Sí. Pero para el momento en que eso está pasando, que es el 2004, 2003, 2004, pues ya también están apareciendo otras cosas que están cambiando rápidamente la industria. Y es que ya está Napster con el peer-to-peer y el compartir archivos, que eso es lo que precede pues nuestro mundo actual de plataformas y de la digitalización completa de la música. Entonces ese fue un primer cambio para entender de parte nuestra, porque eh, pues si bien el video de qué va a ser salió en MTV, logramos algo de eso, al año MTV ya no existía. MTV era como puros programas de realities, ya no pasaban videos, el MTV latino había desaparecido, y entonces nos tocó como rediseñar todo, y ahí es cuando aparece toda esta idea de volver a sacar discos, CDs que todavía se vendían. Entonces ahí hacemos el Calio Sound y hacemos el Sesiones 1010. Y para el momento en que sacamos el Sultana, que lo sacamos con Shock, que es como distribución masiva en Colombia, ya en ese momento la música física está desapareciendo. Entonces las tiendas no existían, pero la gente todavía quería música física, no había plataformas. Entonces necesitabas tener una forma creativa de distribuir la música, y por eso el ejercicio que hicimos con María Ángela en Shock, que fue muy exitoso. Y después de eso ya es que aparecen las plataformas. Entonces la banda ha estado como sumergida en estos ciclos cambiantes todo el tiempo de la industria, y pues nos ha permitido adaptarnos y como poder seguir siendo una banda activa y creativa. Yo creo que lo más difícil para todos los artistas colombianos, y no solo nosotros, es que nosotros en rock, hablando de rock, pues específicamente, y de rock alternativo, eh, y ahí podría también incluir el metal, y los géneros más pesados, es que nosotros no hemos sido un país muy consumidor de esa música, y por no ser un país consumidor de esa música, no podemos ser un país fuerte exportador de esa música. Que la gente siempre nos compara con Argentina y México, y lo que a mucha gente se le olvida es que esas músicas, ese rock alternativo, ese rock fuerte, ese rock ha sido consumido históricamente de una forma muy grande por esos países. O sea, sin un Charly García no hay un Fito Páez, y probablemente sin una Spinetta no hay. Sí, entonces hay toda una tradición en Argentina de eso. En México ni se diga, pues es lo mismo. Entonces, a nosotros en Colombia, como no hemos sido unos grandes consumidores de esa música, se nos ha dificultado exportar esa música, y el exportar esa música es lo que hace que muchas bandas pues les toque quedarse en un territorio muy fuerte local, como es el caso de todas las bandas que somos de los noventas y principios de los 2000, y ahora recientemente algunas bandas como Diamante han tenido la posibilidad de tener algo de éxito por fuera de Colombia, ¿sí? Pero pues si te hablo en términos de años, pues estamos hablando de 30 años, donde ha tocado básicamente reeducar el público a través de los ejercicios de Rock al Parque, de la carrera de Aterciopelados, de los inicios de los 90 con La Derecha, Las Almas y todo, que la única banda colombiana que tiene reconocimiento mundial como rockera es Aterciopelados. Sí, sí, sí. Del resto ninguna. Entonces, digamos que nosotros, aparte de esos cambios de industria, pues también pertenecemos a un mercado donde estas músicas apenas se han empezado en los últimos 20 años a consumir de una forma genuinamente pura y real, donde la gente se aprende las canciones, la gente va y compra el merch de esos artistas, sigue a los artistas en redes, pero en esa época hubiera sido como comprar los discos, ir a los shows. Eso empieza a pasar ahora. O sea, lo que pasó recientemente en Bogotá, de estas 4 fechas de los Petit Felas en el Colsubsidio, o recientemente con Diamante en Chamorro. el Chamorro, y bueno, cosas que nosotros hemos hecho en el Julio Mario. Esas cosas para las bandas independientes alternativas de Colombia hace 20 años eran impensables, impensables. Entonces sí hemos logrado mejorar, digamos, el valor de esa música dentro de un público que ya la aprecia y se la lleva y todo. También el ejercicio que hacen los chicos Don Teto con el Día del Rock es increíble para ese tipo de cosas.
pero pues no nos podemos comparar con dos mercados que llevan más de 30 años o 20 años que llevamos nosotros, llevarán 40, 50 años consumiendo su música de esa forma. Entonces hay una diferencia grandísima en cómo nosotros podemos exportar nuestra música, y lo que tenemos que seguir haciendo es fortaleciendo el mercado nacional para que eventualmente a una generación de bandas le dé la posibilidad de tener un poco lo que tiene Aterciopelados. Si es que puede ir a hacer una gira en Estados Unidos, o puede ir a hacer una gira en Europa, o se puede ir hasta Australia, y va a haber algo de recepción de esa música. Sí, tocaste puntos muy importantes y ya que mencionaste también acá lo de Sultana con Shock, bueno, la acaban de cerrar, ¿no? Que fue también como un bombazo muy grande, yo creo. ¿Cómo ves tú el tema de los medios y más que eso, como el periodismo Es que musical? yo creo que todo lo que, sí, hay un tema que es muy difícil para la radio y para los medios, y lo digo con total admiración por los que han podido sobrevivir y le han metido la ficha a apoyar la música alternativa y sobre todo el rock en Colombia. Es que pues estamos en negocios completamente diferentes, ¿no? Entonces la música lo que está buscando es audiencia, y los medios de difusión lo que están buscando para poder subsistir son auspiciantes, gente que paute, gente que compre espacio publicitario, ¿sí? Y entonces se vuelve muy difícil, pues, digamos, sostener estas revistas y estos medios si no se está recibiendo ese tipo de ingreso, pero pues en un país que gravita muy rápido hacia la moda, porque Colombia es así. O sea, si la moda es tal género musical, pues entonces eso es lo que ponen en todas partes, porque esa es la moda, ¿sí? O sea, nosotros como digo yo, nos bajan de la montaña muy rápido con un brillito, ¿sí? Y pues el reggaetón ha tenido una hegemonía de 30 años en Colombia, eh, donde pues nada les compite a eso, nadie quiere consumir más música, eso es lo único que suena, es lo único que se le asocia con marcas, con plata, y pues se ha olvidado un poco digamos, lo multiculturales que somos en nuestra música, y o sea, lo súper diversos que somos en géneros, y una cantidad de cosas. Se ha perdido eso, pues producto de que somos un país que busca es que nos den plata. Todo el mundo quiere Luca. Entonces ahí se distorsionan todas las vainas, y pues bacano que Shock ha tenido esta carrera tan larga y tan exitosa en cierta medida, y los premios Shock fueron realmente, como yo creo que el highlight de la vida de ellos, en el sentido de que le abrieron un espacio tremendo a mucha música en Colombia, incluido el reggaetón, ¿sí? O sea, parte de posicionar ese género en Colombia de la forma que fue a través de esa revista. Entonces, han hecho una gran labor, pero pues digamos que lastimosamente hoy en día la música ya se consume de otra forma. Se consume de una forma extremadamente directa. O sea, la gente que le gusta Superlitio, lo que le gusta es que nosotros les hablemos a ellos directamente como fans, como personas. O sea, somos como el vecino, ¿sí? Entonces ya esa interacción ya no requiere de un intermediario, ¿sí? Eso es una de las cosas que está cambiando, pues ya cambió hace rato, cambió hace unos años en la industria de la música. Todo es de forma directa. Vamos a volver un poquito, allá cuando hablabas en el documental y decías, mejor dicho, como que Superlitio se consagrara como la mejor banda que ha habido en Cali. Sí, ¿Crees que lo lograron? eh, no lo sé. No lo sé porque aquí seguimos. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer. Yo creo que hemos logrado darle una percepción a la gente que le gusta la música de Cali distinta a lo que tradicionalmente se asocia con Cali, que es como salsa y música tropical. Creo que por otro lado, nuestra frontera en ese momento se extendió más allá de Cali, y terminó siendo que nos volvimos una banda que también ha influenciado nuevas generaciones de artistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Petit Felas siempre te van a decir que Superlitio fue como una gran referencia para ellos, y una cantidad de bandas más. Entonces creo que el legado de la banda, más allá de si se logró no ser la mejor de Cali, creo que ya se ha transformado más en ser una banda que por lo menos ha influenciado otra gran cantidad de música nueva en Colombia, y creo que eso es un poquito más interesante que lo de Cali. Pero esa sí era la aspiración en un momento, era como, tenemos que ser la mejor banda de esta ciudad. Eh, bueno, y pues se ha dicho, como me lo recuerdan a cada ratico gente de la industria, es que pues no es que hayan salido muchas bandas de Cali también después de nosotros.
y que hayan logrado pues tener como un impacto importante. Artistas sí, pues obvio, tenemos a Mike Bahía, tenemos una cantidad de gente que ha salido del mundo del pop, pero bandas, o sea, no proyectos, no dos manes que Sí. funcionan bajo no, una banda, o sea, 3, 4 personas que conviven juntos, experiencias, hacen música como un colectivo y todo. No tengo tan presente cuál podría haber llegado a marcar como la diferencia después de nosotros. En ese rol de productor, no sé, ¿qué te dejó Tweety? ¿Qué te dejó Richard Blair? Porque pues me imagino que Uy, haber trabajado con... no, pues a todos yo les robo cosas porque todos son brillantes. Digamos, de Tweety, una de las cosas que aprendí es que hay una metodología, no es la misma, la que yo tengo no es para nada la de él, pero hacer discos requiere de una metodología, requiere así como estás haciendo música, también tienes que pensar en cómo suena, en cómo se siente, cuál es el sonido, eh, en traer las mejores piezas a la mesa, entonces el mejor ingeniero, las mejores guitarras, los mejores amplificadores, la mejor batería, o sea, como seleccionar lo mejor de lo mejor para poder realmente como constituir una obra de arte completa. A Rafa le aprendí mucho del audio, de cómo suenan las cosas tienen que sonar en el mundo de él, todo es el sonido, el audio, tiene que ser impecable, ¿sí? Tiene que sonar el redoblante hermoso y las guitarras tienen que sonar hermosas y las voces tienen que sonar hermosas. Y entonces como que hay mucho de cuidar y de proteger eso, como la esencia del audio. Y a Richard le aprendí mucho como de que hay que confiar en lo que es la banda, en cómo suena la banda, en ser natural. Richard siendo quizás el más análogo de ellos, porque Richard es como más de poner una cámara o poner un par de micrófonos y capturar el momento de la banda tocando y eso es lo que es. Y si eso es una representación fiel de lo que se tocó ahí, pues así es. Y así es sus discos con la derecha y muchos discos que él ha hecho, donde él se pone un poquito más de científico, laboratorios con Sidestepper, pero con las bandas siempre ha sido como una cosa muy del retrato. Y con Richard, lo que quizás más nos marcó a nosotros era poder realmente trabajar con alguien que no era latino Ujú. o que no tenía ningún vínculo con el idioma, sí, Rafa es español, pero trabaja todo el tiempo con latinos, entonces él ya es como uno más del parche, Tweety pues ni se diga, y entonces aquí había un tema de trabajar con un inglés, sí, radicado en Colombia, pues que tiene otra visión de la música y todo, y eso fue súper interesante. Eso fue en el Sultana, ¿no? Con Richard, Sí, en el Sultana Volumen 2. que estuvieron ahí con Sony Music. Sí, correcto. Y pues todos esos son procesos como muy lindos porque pues uno le aprende a todos de algo que te enriquece, ¿sí? Entonces, para mí han sido, así como han sido la experiencia de hacer un disco con mi banda, también ha sido como una experiencia de ir a una escuela y aprender con un maestro una forma distinta de hacer lo que yo hago. Entonces, me ha enriquecido mucho. Yo siempre digo que yo soy el que más gana cuando hacemos discos con productores, pues porque finalmente me llevo algo para aplicar en mi proceso y en mi forma de hacer música. Y del otro lado, porque pues la lista es larga, pero solo pregunto por dos, que obviamente fue trabajar con los Atercio. Tú estuviste ahí como ingeniero de mezcla, creo, en el Claroscura. Sí, 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 con los Atercio he trabajado en varias cosas, grabando a Andrea. Sí. Yo he grabado todo, o sea, yo he dicho esto pues en un par de conversaciones que he tenido por ahí, pero yo tengo una admiración profunda por Aterciopelados. No necesariamente porque la música de Aterciopelados me encante, pero hay canciones que me gustan mucho, pero Ujú. no es una música que yo escucho constantemente. Pero mi admiración por lo que ellos lograron y la forma en que lo lograron es eterna. Sí, y Aterciopelados, cuando yo hablo de Aterciopelados ahora, pues hablo específicamente de Héctor y de Andrea, que los considero colegas, conocidos, amigos, y siempre nos damos la mano en todo. Pero Aterciopelados para mí es la versión cuando estaban los cuatro, que eran los dos Alejos, Gómez Cáceres Sí. y Alejandro Duque, y Héctor y Andrea.
Y yo por suerte, la vida me ha dado la oportunidad de trabajar con todos ellos en distintas cosas. He sido ingeniero para un proyecto que ha hecho Héctor de productor, Andrea la ha grabado muchas veces para cosas de Atercio y otros proyectos. eh, y hemos tenido como la oportunidad de hacer como cosas en el estudio súper chéveres con ella cantando y para mí es como increíble oír la voz de ella en solo, sin que suene nada más, tiene una voz mágica. Pero también he trabajado con los dos Alejos en distintas cosas, con Ciegos Sordomudos, con el Duque y sus múltiples proyectos, con Berlin Caravan, con Tequendama, y ha sido como una de las cosas súper bonitas que me ha dado la oportunidad de ser productor y de ser ingeniero, y es pues trabajar con gente que yo pues idolatro y admiro. Y los admiro por su musicalidad. Entonces, Atercio para mí sí es como una de esas joyas de la corona que digo, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de conocerlos, de trabajar con ellos y de poder poner un granito en el Claroscura, que fue el disco que se ganó el Grammy. Yo hice una mezcla ahí de un cover que ellos hicieron ahí se me olvida. Juan Gabriel, creo. Ajá, sí, el de Juan Gabriel. Y fue súper bonito, o sea, para mí eso era como estar pues disfrutando, pues sí, como mezclar a tus ídolos, o sea, ¿qué más puedes pedir? Y este año también hubo algo chévere, yo creo que como productor debe ser un orgullo, que fueron los 10 años de la Historias Mínimas. Tuve la fortuna de estar en el Consubsidio la primera fecha, el 5 de septiembre, donde Sí, cantó Pipe también. Las palabras de Nico, yo creo que era una conexión muy grande. Incluso cuando me puse a escudriñar los discos en físico, me acordé que cuando los Felas lanzan el Formas, en donde también estuviste como productor, yo me acuerdo que Nico dijo, la banda más bonita de Colombia es Superlitio. Entonces me pareció muy bacano y muy emotivo también que estuvieras en el show y pues porque sí, ya son 10 años también de una obra maestra, yo me atrevería a decir, de nuestra música. sí, yo con los Petit pierdo toda objetividad porque les tengo mucho cariño, mucho aprecio, pero mucha admiración. O sea, lo que en un inicio de la relación fue como, creo que estos más tienen un chance. Hoy veo lo que hacen, cómo llevan su relación con su público, cómo respetan el proceso creativo, cómo se ponen la bandera de ser artistas independientes, los riesgos que toman por su carrera, la gente cómo los quiere y el impacto que ha tenido su música en una generación de gente jóvenes es impresionante y es como cada vez que voy a verlos en vivo o ahorita que estuve yo también en este concierto de las historias, es como que me lleno de una admiración por ellos profunda y muy honesta. Es como, yo digo, que, pues ahora que soy papá, es como ver a los hijos de uno crecer y lograr grandes cosas y lo que uno siente ahí es pura satisfacción y admiración por esa otra persona, o sea, se desaparece el ego completamente. Y ellos saben que pues yo siempre estoy ahí y siempre estamos hablando de qué sigue, qué viene, compartimos ideas y todo desde un proceso netamente respetuoso con la música. Entonces, sí, para mí acompañarlos en esa celebración fue mágico y fue muy bonito ver que pues realmente hay una hermandad entre las dos bandas muy profunda. Más allá de que yo les ayude con la producción y todo, hay admiración y respeto mutuo. Sí, hemos hecho muchos shows juntos. Ellos estuvieron en una cosa que se llamaba I Love Litio. Lo hicimos en Bucaramanga y en Bogotá con ellos. Después ellos nos han invitado a tocar en shows. Creo que Pipe los acompañó en todas estas. Estuvo en Cali, en Medellín y en Bogotá haciendo todos estos shows de las historias mínimas. Entonces, como que realmente sí, sí, como que es bonito ver como esas dos generaciones entrañadas ahí de la música colombiana y que ojalá eso sirva también de ejemplo para futuras bandas, porque a nosotros sí que nos hubiera gustado que eso hubiera pasado en nuestro momento con las bandas que admirábamos, como te decía, Tercio, Las Almas, La Derecha, nos hubiera encantado, podido haber estado más cerca de ellos en ese momento, ¿sí? Pero pues ahorita podemos devolver ese favor con los Felas y lo hacemos de total amor y admiración completa porque somos bandas muy hermanas. Sí, súper bacano. Hay muchas cosas ahí también, ¿no? El perro come perro, la versión, también la producción que haces con el EPA de Nicolai. Y bueno, ahí hay mucha música aquí. Quien nos escuchan, pónganse la tarea porque créanme que hay. Sí, nosotros, yo sé que algún día, y lo hemos hablado con los chicos, con los Felas, nos tenemos que sentar un día como a abrir archivos y contar un poco
qué es lo que hay detrás, porque la historia que hay detrás de toda esa música, que es muy, muy de ellos toda, también hay mucho de proceso colaborativo, ¿sí? No solo conmigo, con Kiko Castro, que es el ingeniero que ha estado en varios de los discos, no sé, con los músicos que tocan, con la gente que invitan, hay una cosa ahí como de disfrutar el proceso creativo, pero también de poderlo compartir con muchas personas y eso hace que se enriquezca de una manera tremenda. Yo creo que yo no recuerdo una banda bogotana que tenga los fans tan apasionados como ellos. Es una cultura, diría yo. Sí, es una cultura. Total, total. De acuerdo, de acuerdo. Mi estimado Pedro, se ha pasado el tiempo volando, pero no nos podemos ir sin hablar de... Bueno, ya hablamos del Tripping, viene un show brutal en el Julio Mario Santo Domingo el 16 de noviembre, pero también hay algo muy chévere, que es volver a Rock al Parque. Y Rock al Parque creo que es algo muy grande para ustedes en la historia, sobre todo también quien está detrás de esa historia, creo que es Héctor Mora, cuando en Cuatro Canales les abre las puertas. Eso fue para el Marciana, sí. Nos pone a sonar. Y después nos invita a Rock al Parque a cerrar después de Rodiraco Rosa y nos invita este año a Rock al Parque, Héctor. Y nosotros con Héctor Mora tenemos la relación más hermosa de admiración, de respeto. Para nosotros Héctor es como un gurú, es como el man que nos dio el chance, que nos puso en ondas FM a que alguien escuchara por primera vez nuestra música de una forma genuina, ¿no? Sin pedir un favor de, ay, venga, póngame la canción, sin nada, el man, esto está increíble, vamos al aire. y así ha sido, sí, él tiene una fe desbordada en nosotros, que a mí me sorprende, y nos llamó este año sabiendo que teníamos este show, y dijo, pues yo quiero tenerlos, pero pues también ustedes quieren tener que, pues quieren estar y pues nosotros dijimos, obvio, vamos a estar. Y lo más bonito de eso es que son dos shows pues muy diferentes, ¿no? Y cada uno también para públicos muy diferentes. Creo que el público del Julio Mario Santo Domingo es para la gente que ha sido muy fan de la banda y sabe que ese disco es algo importante en nuestra carrera y ojalá sea algo importante en sus vidas y va a querer compartir con nosotros una noche mágica como de recuerdos y puedo decir ya porque lo vamos a terminar de anunciar que en el show del Julio Mario va a estar Tweety con nosotros tocando algunas de las canciones, viajes de Argentina para acompañarnos y en ese tiempo también estaremos empezando a grabar música nueva del disco con él y Rock al Parque lo que vamos a estar haciendo es como un barrido de la música que la gente disfruta de nosotros, pero pues con un show de gran escala, con Diego Cadavid en la percusión y Alina que nos acompaña en los coros, visuales y toda la cosa, pero Rock al Parque, los shows yo digo que te vuelve una cosa muy de conectar con el público, o sea, realmente la pirotecnia en Rock al Parque no te funciona. Tienes que conectar con la gente y ahí las canciones son tu mejor aliado. Pues bueno, tengo la oportunidad de ir a los dos, no me los voy a perder, porque son dos shows distintos y más que todo, muchísimas gracias Pedro por el tiempo, gracias también a Ramos por la oportunidad de la entrevista. Es muy del carajo cuando entrevistas a un músico de tus bandas favoritas, entonces muchas gracias por el espacio, Pedro. No, pues muchas gracias por el tiempo y gracias por ayudarnos siempre con las buenas entrevistas, que esas son las que uno pues realmente quiere hacer. Cuando uno le preguntan que por qué se llama Superlitio y que si vienen cositas, pues uno ya sabe qué tipo de entrevista es, pero aquí uno sabe que la gente ha escuchado la música, conoce la carrera y ahí es cuando uno pues realmente disfruta la entrevista y se vuelve una experiencia súper grata. Hola, soy Pipe Bravo de Superlitio y los estoy invitando este 16 de noviembre a la celebración de los 20 años de nuestro disco Tripping Tropicana. Será en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, no se lo pueden perder, los esperamos. Un abrazo. Compre ya sus entradas a través de tu boleta o en taquillas del teatro. Más información, teatromayor.org. Sonido Libre Podcast.